Gracias al Señor en esta hora le damos por la oportunidad que una vez más nos brinda de poder estar dispuestos a compartir un comentario de la escuela dominical. Gracias Señor por su misericordia y por este tiempo que podemos hacerlo y esperamos que cada uno de ustedes a través de este breve comentario que vamos a realizar, podamos también tener la oportunidad de estudiar de la lección del día de hoy. Les invito a que podamos compartir una oración a la presencia del Señor. Padre Santo, en esta hora le damos las muchas gracias por la oportunidad que nos concede, mi buen Dios amado, de poder estar dispuesto a escudriñar de su palabra, Señor amado, en obediencia también al mandato que en ella está escrita, Señor amado, de escudriñar su palabra, estudiarla. Padre Santo, nosotros queremos en esta hora también compartir este breve comentario, Señor amado, para con cada uno de los que puedan estar viendo o escuchando esta transmisión. Padre bendito, nos encomendamos en sus manos y le pedimos de su gracia divina y su misericordia en nuestra vida. En el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, hoy domingo tenemos una lección bien importante, la importancia de su resurrección. Estamos hablando de Cristo. Hemos estado ya estudiando esta temática desde ya de algún tiempo y tenemos la oportunidad, ¿no es cierto?, de estar llegando a la última lección, la número 22, de la doctrina del Hijo. Entonces, ya hoy día se concluye, ¿no es cierto?, el estudio de la doctrina del Hijo con esta lección que tiene como título, como ya lo hemos mencionado, la importancia de su resurrección. Vamos a ir a leer, ¿no es cierto?, la lectura bíblica del día de hoy, la cual la tenemos, ahí la estamos mostrando, Romanos 6, 4 al 11. Y leemos la palabra del Señor que dice: si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el pecado, el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. En cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esa es la lectura bíblica para el día de hoy, Romanos 6, 4 al 11. ¿Qué podemos decir de estos versos? Un breve análisis, un breve comentario, ¿no es cierto? Podemos decir, el apóstol dice: así es como morimos al pecado. La gran declaración de este pasaje es que cuando nos convertimos en cristianos, morimos al pecado. Pablo todavía está discutiendo la cuestión: ¿puede un creyente seguir pecando? No, responde Pablo, porque murió al pecado. ¿Cómo morimos al pecado? Es así como morimos al pecado. Pablo explica: el Espíritu nos tomó y nos identificó con todo lo que hizo Jesús. Eso significa que de alguna forma este es un acontecimiento atemporal. El Espíritu de Dios tiene la capacidad de ignorar los 2000 años desde la crucifixión y resurrección y de alguna forma identificarnos con ese momento cuando Jesús murió, fue sepultado y se levantó de entre los muertos. Participamos en esos acontecimientos, eso está claro. Por lo tanto, esto no es una ficción teológica, es un hecho. Adán pecó y nosotros pecamos. Adán murió y desde entonces los hombres han muerto. El apóstol está diciendo que lo que era verdad en Adán ha sido ahora finalizado y ahora estamos en Cristo, por fe en Él. Una vez las acciones de Adán nos afectaron, pero ahora lo que Cristo hizo se convierte en nuestras acciones también. Cristo murió y nosotros morimos. Cristo fue sepultado y nosotros fuimos sepultados con Él. Cristo se levantó de nuevo y nosotros nos levantamos con Él. Gloria a Dios. Así que lo que es cierto de Jesús es cierto de nosotros. Aquí Pablo está tratando con lo que es probablemente la más extraordinaria y ciertamente la más magnífica verdad grabada en las páginas de las Escrituras. Es la verdad central en que Dios quiere que aprendamos. Morimos con Cristo, fuimos sepultados y nos levantamos de nuevo con Él. Esa unión con Cristo es la verdad de la cual todos los demás, lo demás en la Escritura fluye. Si entendemos y aceptamos esto como un hecho, lo cual lo es, entonces todo será distinto en nuestras vidas. Es por eso que el apóstol lucha así para ayudarnos a entender esto.
Amén. Ese es una pequeña análisis de relación a la lectura bíblica del día de hoy en Romanos 6, 4 al 11. Vamos a la lección. La importancia de su resurrección. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Cristo? Nos asegura la regeneración. Hemos sido hechos de nuevo mediante la resurrección de Cristo y así tenemos una esperanza viva, vida de resurrección en cuerpo y humano, perfectos para la comunión de Dios. En la teología cristiana, la resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana. Yo le invito a que usted pueda estar apuntando, ¿no es cierto?, estas referencias y si gusta las puede ir leyendo de inmediato, puede tener también la grabación, ¿no es cierto?, y poder leer esos versos y ahí está señalado entonces 1 Corintios 15, 12 al 20 y 1 Pedro 1, verso 3. Los cristianos por la fe en el poder de Dios, Colosenses 2, 12, son resucitados espiritualmente con Jesús y son redimidos para que puedan andar en una nueva forma de vida. Romanos 6, verso 4. Él alcanzó una nueva vida para nosotros cuando nacemos de nuevo y así ser dignos de los méritos de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo asegura nuestra justificación. La declaración de Pablo dice, ya no somos culpables. Él nos hizo justos. Él resucitó para nuestra justificación. Dios, el Padre, declara que aprobó la redención a través de Cristo y su resurrección. Cristo no tenía necesidad de seguir muerto. Cristo fue resucitado para nuestra justificación. La aprobación final de Dios es la muerte en la cruz de Cristo. No quedaba pena que cancelar por las transgresiones. Pareciera que el Padre le decía al Hijo, sí, apruebo lo que has hecho, por tanto tienes mi favor. Esta declaración implica que Dios nos otorga su aprobación, entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Dios lo exaltó a lo sumo. Vamos al texto para memorizar. El día de hoy tenemos el texto en Romanos 4, verso 25. Romanos 4, verso 25, el texto para memorizar, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Lo repetimos, acompáñenme. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, versículo 25. Amén. La historia de Abraham y de su justificación se registró para enseñar a los hombres de las edades post, especialmente aquellos en los que se hizo entonces el Evangelio conocido. Es claro que no somos justificados por el mérito de nuestras obras, sino por la fe en Jesucristo y su justicia, como la gran primavera y el fundamento de todas las comodidades. Cristo funcionó meritoriamente nuestra justificación y salvación por su muerte y pasión, por el poder y la perfección de los mismos. En lo que respecta a nosotros, dependerá de su resurrección. Por su muerte Él pagó nuestra deuda, en su resurrección recibió nuestra absolución. Isaías 53, 8 cita la referencia allí. Cuando fue dado de alta nosotros en Él y con Él recibimos la aprobación de la gestión de la culpa y el castigo de todos nuestros pecados. Este último verso es un compendio o resumen de todo el Evangelio. Amén. Seguimos ahora con el segundo subtítulo, ¿no es cierto? La tumba vacía, señal del cristianismo. La fe cristiana tiene constitución y esta es la resurrección de Cristo. La cruz no es señal del cristianismo, no. La señal nuestra debe ser y es la tumba vacía. La pasión y la cumbre son la expresión de la vida malograda de Jesús. La muerte violenta de Jesús en el suplicio de la cruz es uno de los datos históricamente más firmes que nos quedan de él. Para no pocos cristianos, la resurrección de Jesús es solo un hecho del pasado, algo que le sucedió al muerto Jesús después de ser ejecutado en la afuera de Jerusalén hace aproximadamente 2000 años. Un acontecimiento, por tanto, que con el paso del tiempo se aleja cada vez más de nosotros, perdiendo fuerza para infundir en el presente. Para otros, la resurrección de Cristo es, ante todo, un dogma que hay que creer y confesar, una verdad que está en el credo como otras verdades de fe, pero cuya eficacia real no se sabe muy bien en qué pueda consistir. Son cristianos que tienen fe, pero no conocen la fuerza de la fe. No saben por experiencia lo que es vivir fundamentado la vida en el resucitado. Las consecuencias pueden ser graves. Si pierden el contacto vivo con el resucitado, los cristianos se quedan sin aquel que es el espíritu vivificador.
Cristo resucitó es la declaración de nuestra independencia. Negar la resurrección significa que la predicación del Evangelio es absolutamente inútil. Todos los cristianos de hoy permanecerían en sus pecados. Todos los cristianos muertos estarían en el infierno. Todos los grandes hombres que predicaron el Evangelio, Pablo, Pedro, Juan, Esteban, estarían en el infierno. Toda razón y propósito para la vida eterna estarían destruidos. La resurrección de Cristo es nuestra carta magna que nos otorga una recompensa celestial. Vamos a las referencias del día de hoy, las referencias del expositor, y la primera de ellas la tenemos en Primera de Corintios, capítulo 15, 12 al 19. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Allí el apóstol escribe a la iglesia de Corinto y hace esta declaración en que ciertamente no hay una realidad clara en muchos en relación a esto, pero el apóstol allí tácitamente clarifica que ciertamente la resurrección es algo que nos otorga una importante bendición. Vamos a la otra referencia y que conlleva a uno de los versos que ya hemos leído y que se quiere destacar, 1 Corintios 15, 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero como sabemos que Él resucitó, ciertamente es importante para nosotros el comprender de que nuestra fe no es vana y que ya no estamos en nuestros pecados. La otra referencia, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa es fe, esa es confianza, ese es saber, ¿no es cierto?, lo importante que ha sido la tumba vacía como señal del cristianismo. Vamos al tercer subtítulo: corrupción por incorrupción. La verdadera resurrección nos introduce a la glorificación. Existen tres resurrecciones de esta naturaleza: resurrección de Cristo, resurrección del arrebatamiento y resurrección premilenaria. Las escrituras hebreas no hacen ninguna referencia directa a la incorrupción y con frecuencia recalcan la mortalidad del alma humana. Así pues, el apóstol dice que Jesucristo ha arrojado luz sobre la vida y la incorrupción mediante las buenas nuevas. Lea usted 2 Timoteo 1, verso 10. A través de Jesús, Dios reveló el secreto sagrado de su propósito: otorgar a los cristianos ungidos el privilegio de reinar con su Hijo en los cielos. Lucas 12, 32, Juan 14, 2 y 3. Compárese también Efesios 1, 9 al 11. Por medio de la resurrección de entre los muertos de Jesucristo, el Salvador de los cristianos, Dios les ha dado la esperanza viva de una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Primera de Pedro 1:3, el verso 4, el verso 18, el verso 19. Si gusta, compare 1 Corintios 9, verso 25. Ellos experimentan un nuevo nacimiento mientras están todavía en la carne, es decir, se les otorga la posición de hijos espirituales de Dios, nacidos de semilla reproductiva incorruptible mediante la palabra del Dios vivo y duradero. Primera de Pedro 1, verso 23, y usted también puede comparar con Primera de Juan 3, 1, 9. En la resurrección de Cristo estamos hablando de la corrupción por incorrupción. Pasa de corrupto a incorrupto. En la resurrección de Cristo, su nuevo cuerpo portaba las marcas de su muerte como alimento en su nuevo cuerpo. Su nuevo cuerpo estaba exento a leyes materiales. El nuevo cuerpo es superior a todos los cuerpos existentes en toda la creación. La resurrección nos ofrece bendiciones: cambio de corrupción por incorrupción, deshonra por gloria, debilidad por poder, cambio de cuerpo material por cuerpo celestial. Ahora llevamos las marcas de Cristo. La resurrección de Cristo advierte de un juicio venidero.
sella la suerte definitiva del diablo para siempre. Esa es la maravillosa bendición. Vamos a ver las referencias, ¿no es cierto?, del expositor que tenemos en este día, ¿no es cierto? Y vamos a verlos inmediatamente. Mateo 28, 5 al 8. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id presto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, allí hubo una nueva acción y una nueva realidad en ellas, y se encontraron, ¿no es cierto? Y ya hemos analizado lo que sucedió en esos pasajes tan especiales. Primera Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es una de las resurrecciones, ¿no es cierto?, que se habla, ¿no es cierto?, del arrebatamiento. El, el segundo aspecto. Veíamos al comienzo de este subtítulo, ¿no es cierto?, las tres resurrecciones, ¿no es cierto? Una era la resurrección de Cristo, resurrección del arrebatamiento y resurrección premilenaria. Aquí, 1 Tesalonicenses 4:16, nos habla, ¿no es cierto?, en relación a la resurrección del arrebatamiento. Apocalipsis 20:5-6 nos habla de la resurrección premilenaria. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bien, gracias al Señor por poder estudiar el día de hoy, por poder repasar en parte lo que es la lección del día de hoy, y vamos a ir viendo ya la parte final de este comentario. La resurrección de Jesús es el grito de victoria sobre la muerte y sobre el poder del pecado. La muerte no pudo contener a Jesucristo, y gracias a que Él resucitó, nosotros, los que creemos en Él como Señor y Salvador, sabemos que viviremos con Él por la eternidad. Jesús es Dios. En ocasiones Jesús habló de forma que parecía equipararse con Dios. Esa fue una de las acusaciones principales de los fariseos para finalmente clavarlo en la cruz. Mateo 26, 63 al 66. En Juan 10, 30 al 33 vemos una de esas ocasiones. Jesús estaba hablando sobre sus ovejas, sus hijos, como Él les da vida eterna y nadie le puede arrebatar de su mano. Él declaró que era uno con el Padre Dios y sucedió lo siguiente. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Querían apedrearlo, no podían aceptar que un mero mortal se hiciera pasar por Dios, pero al resucitar quedó demostrado que lo que Jesús había dicho era verdad. Él y el Padre eran uno. En ningún momento de la historia otro ser humano ha logrado resucitar por sí mismo. Una resurrección como la de Jesús es únicamente posible por medio de intervención divina, pero sabemos que Dios puede hacer lo que para nosotros es imposible, y Jesús, siendo Dios, tenía el poder para resucitar de los muertos. Dios tiene poder sobre la muerte. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Ese es el verso o los versos que están en Hechos capítulo 2, 22 al 24. El pueblo de Israel había sido testigo de muchos milagros, señales y prodigios que Jesús había hecho, muchísimo más de lo que habían visto jamás. Durante sus 3 años de ministerio, Jesús sanó toda clase de enfermos, ciegos, cojos, sordos, mudos. Liberó muchos endemoniados, resucitó muertos e hizo grandes milagros de multiplicación de alimentos. Sin embargo, el mayor milagro de todos fue su propia resurrección. Era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Se comprobó que Dios no solo tiene poder sobre la enfermedad, sobre los demonios y sobre la escasez,
sino que es más poderoso que hasta la misma muerte. Tenemos la esperanza del perdón. Primera de Corintios 15, 17 al 19 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe vana, es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La resurrección de Jesús no fue solo su prueba de deidad, también confirma que los que ponemos nuestra fe en Él podemos estar seguros de su perdón y de la vida eterna. Jesús vive. Sabemos que nuestros pecados han sido perdonados por medio de su sacrificio en la cruz. Los pecados ya no nos esclavizan para siempre, porque con su resurrección Jesús venció el poder de las tinieblas sobre nosotros. En Él somos libres, tenemos su luz en nuestros corazones, la esperanza del perdón y la vida eterna. Gracias a Él no somos desdichados, todo lo contrario, en Él tenemos dicha eterna, la salvación de nuestras almas. Viviremos con Jesús por la eternidad. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Primera de Corintios 15, verso 20. Les mencionamos esta cita para que usted vaya también escudriñando la palabra del Señor. Porque Él vive, nosotros también viviremos. A través de Adán entraron el pecado y la muerte al mundo, pero Jesús venció la muerte para que nosotros también estemos seguros de que volvemos o volveremos a la vida. La muerte física no es la final. En Cristo hay vida después de que nuestro cuerpo físico muera y Él la ganó para nosotros. Jesús volverá. Después de su resurrección, Jesús se apareció y compareció con sus discípulos sobre el reino de Dios por 40 días. Hechos 1:3. Luego de esos días fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Hechos 1, verso 9. Jesús no se fue para siempre. Él regresará y cuando regrese vendrá a reinar y a juzgar. Mateo 16, 27, Apocalipsis 22, 3 al 5 y Apocalipsis 12, verso 13. De la misma forma en que le humillaron públicamente con la muerte en la cruz, asimismo todo ojo verá la segunda venida del Señor Jesucristo. Todos tendremos que reconocerle como lo que realmente es, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 1:7, Filipenses 2:8 al 11. Bien, hoy gracias a Dios hemos culminado el estudio de la doctrina del Hijo. Próximamente, con la ayuda de Dios y mediante su misericordia, se dará comienzo al estudio de la doctrina del Padre y todo lo demás que conlleva esa realidad. Les invitamos a estar atentos a los comentarios que cada domingo realizamos mediante la ayuda de nuestro buen Dios y esperamos que usted sea fortalecido en su gracia bendita en el estudio de la palabra del Señor. Si hay algo que quedó en alguna duda en usted, puede volver a escuchar o a ver este comentario y será, creo, muy bendecido parte del Señor. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha concedido y le decimos hasta pronto y que Dios les bendiga.